Los bendice, hermanos. El domingo pasado estaba un ambiente muy especial en las calles, ¿sí o no? De hecho, se nos hacía raro ver tanta gente tan temprano en la calle, ¿no? Digo, nosotros, los cristianos, los domingos siempre estamos parados desde temprano, ¿no? Pero, pues sí, era raro, ¿no? Ver a tanta gente en la calle. Y pues sí, es que estábamos preocupados por votar, estábamos preocupados por elegir el próximo liderazgo de nuestro país. Pero bueno, pues ya votamos y este domingo estaban muy tranquilas las calles, ¿no? En la iglesia, hermanos, también es muy importante ese liderazgo. A lo mejor tú pensarás qué se necesita, ¿verdad? Para ser un líder dentro de la iglesia. A lo mejor te lo has preguntado si eres varón, si eres, mujer, ¿qué se necesita para estar al frente, para estar al frente de un ministerio, al frente del trabajo en la iglesia, ¿verdad? Y es importante saber lo que necesitamos, es importante saber de lo que estamos hechos, ¿sí o no? Muy bien, hermanos, ayúdenme a buscar el texto clave que es Mateo 10, 43 y 44, perdón, 43 y 44, que ya con tantos cantos con el hermano Samuel ya no se ha calentado suficiente la garganta. Marcos 10, 43 y 44, hermanos. Voy a leer desde el 42, hermanos. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice el 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pues sí, hermanos, tenemos que reconocer la importancia de que haya líderes competentes dentro de la iglesia. No sé si lo habrías pensado o meditado, ¿no? Qué tan importante sea que haya líderes competentes para guiar la iglesia. Eh, Inclusive a veces, nosotros que leemos la palabra de Dios quisiéramos que esta palabra liderazgo apareciera más veces, ¿no? En realidad solamente aparece como 6 veces. Regularmente esta palabra, hermanos, la encontramos, o este término, la encontramos como la palabra siervo o siervos, porque no leemos acerca de Moisés como el líder, sino como qué, sino como el siervo. Y esto exactamente es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que vino a enseñar a la tierra. Eh, y Jesús, hermanos, para su época, definitivamente era un revolucionario, pero no ese revolucionario de guerrilla, ¿no? Que vino a qué? Que podría estar peleando, que podría estar guerreando, que podría estar contra el gobierno. No, hermanos. Él era un revolucionario en el término, en el término de mentalidad. Nos vino a traer y a enseñar una mentalidad muy diferente, y la mentalidad que él nos vino a enseñar acerca del liderazgo es muy diferente a lo que se pensaba en esa época, o inclusive lo que se piensa actualmente. Es muy diferente su mentalidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo el término siervo, y fíjate lo que implicaba poco prestigio, poco respeto, inclusive poco honor. Ujú. Y bueno, a la mayoría de las personas que quieren ser líderes, pues no les atrae
no les atrae ese tipo de términos, ¿no? O sea, no les atrae tener poco respeto, sí que no lo respeten, que su prestigio esté por los suelos, y mucho menos que no le den honor, ¿no? Mucho menos, o sea, no le, regularmente a la gente que está interesada en un puesto de liderazgo, no le interesan esos tipos de términos. Por eso te digo, eso pensaban antes y también muchos a lo mejor en el mundo que no leen las escrituras pueden pensar esto, ¿no? O sea, voy a ser tu siervo, voy a ser tu servidor, o sea, espérame tantito, ¿no? O sea, como que eso no me agrada. O sea, yo quiero que, yo sí quiero ser líder para mandar y que no me manden. Esa es la forma de pensar que tenemos. Eh, que tenemos o que tienen algunas personas. Entonces, Jesús vino a revolucionar este término de siervo, hermanos, porque cuando Jesús usó este término, para él nos enseñó a tomarlo como un sinónimo de grandeza. Fíjate qué diferencia, ¿no? O sea, totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. Esa idea era algo que no les caía, o sea, no lo podían entender. Cómo ser un siervo era ser grande. Cómo servir a los demás significaba ser un líder. No lo entendían, no lo entendían. Entonces, hermanos, nuestro concepto tiene que estar claro conforme a las escrituras y nosotros debemos de comprender que el reino de Dios es una comunidad, ¿sí? Donde cada uno de los miembros sirve al otro. Lo vuelvo a repetir. Una comunidad en la cual cada uno de sus siervos, de sus miembros, perdón, sirve al otro. Y eso también no a muchos nos gusta, ¿verdad? No a muchos nos gusta. Por ejemplo, ayer fueron nuestras hermanas a Izcali, a la reunión de mujeres de nuestras hermanas. Y yo les aseguro que las que han participado aquí en los proyectos que hemos tenido, ¿a poco no es muy bien bonito llegar y sentarse? La verdad, ¿no? O sea, que me sirvan, o sea, es bien padre. Pero ¿cómo estarían nuestras hermanas y nuestros hermanos de Izcali? Le digo a mi esposa, le digo, ¿viste al hermano Fabián? Dice, sí, pero él andaba bien ocupado, o sea, andaba en otro rollo, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo, hermano, no es lo mismo llegar a sentarse a llegar a servir. No es lo mismo. Quiero que me acompañen en Gálatas 5:13, por favor. Vamos a leer. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Dice, hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya es que no es algo de la comunidad que yo me inventé. Les sorprende, a muchos les sorprende, hermano. Este servicio que tenemos entre nosotros les sorprende. Eh, muchos estuvimos en el funeral de nuestra hermana Candy, me tocó dar el último devocional en la mañana, a las 7:30 de la mañana, y sus hijos me referían a algo muy importante para que ustedes necesitan escuchar. Estaban muy agradecidos, pero también estaban muy sorprendidos del apoyo de la congregación. Muy sorprendidos. O sea, prácticamente lo podría decir que no lo podían creer. ¿Por qué, por qué hacemos lo que hacemos? No lo entienden, no lo entienden, pero estaban muy agradecidos y muy contentos de verlo, de ver el apoyo que se le brindó a nuestra hermana. Y sí me refería antes, Hugo, en las pláticas anteriores para preparar el funeral, me comentaba, me sorprende que ustedes sin conocernos, pues nos apoyen de esta manera, ¿no? Se les apoyó pues, de diferente forma, económica, presencial, con el salón.
Entonces me dice, es increíble que ustedes sin conocernos nos apoyen porque no puedo creer que mejor nos apoyen gente que no nos conoce, a los mismos familiares. Eso es lo que somos en la iglesia de Cristo, hermanos. Y le digo, bueno, tú crees que nosotros no los conocemos, pero nosotros, nuestra hermana Candy era muy importante en la congregación. Y es para nosotros muy importante apoyarla. Entonces lo estamos apoyando porque es nuestra hermana, ¿sí? Entonces, pero de todos modos no lo pueden entender, hermano. No pueden entender ese amor espiritual que tenemos entre nosotros. Y es importante que dice la palabra de Dios que nosotros somos llamados al ser libres. Dice solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que preocuparnos, como lo hicimos por nuestra hermana Candy. Tenemos que preocuparnos por los más débiles, por los enfermos. Porque, ¿qué es más fácil? Pues, primero yo, luego yo, y si queda algo, yo. O sea, es en primer lugar todo yo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios que no debemos de hacer. O sea, no podemos ser egoístas con lo que tenemos. Lo tenemos que compartir. Tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar. Digo, si es que somos así, ¿no? No le estoy diciendo que todos seamos así, pero a eso nos instruye la palabra de Dios. Sí que somos libres, pero no para nuestro propio egoísmo, ni para nuestra propia manera de pensar, que es como piensa el mundo. Por eso sus hijos de Candy me referían esto, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, es que nosotros ya tenemos otra enseñanza, ya tenemos otra manera de pensar diferente. Tratamos de tener la mentalidad de Dios, la mentalidad de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, este servicio amoroso que nosotros tenemos, lo tenemos que llevar hacia nuestros semejantes que lo requieren. Sé que no es un ministerio fácil, como ya se los he dicho en alguna clase, en alguna predicación. Hay quien tienen este don de poder estar en contacto, de poder tener contacto con estas personas con personas que realmente necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan de un apoyo, pero ya hay a otros que se nos complica, ¿sí o no? Porque cuando pedimos que levante la mano para que vayan a dejar la cena para los enfermos, empezamos a voltear para los lados a ver quién va a ser el valiente, ¿no? Porque muchas veces, pues es que no se nos da, hermanos, no se nos da el servicio, no se nos da el apoyo. O sea, tenemos miedo de irla y hacer algo que no está bien, no sé, pero principalmente es miedo a lo desconocido, ¿no? Porque dices, voy a llegar con el hermano, a llegar con la hermana que está enferma, ¿y qué le voy a decir? Si nada más de verla me deprimo, ¿no? Si nada más de estar en un hospital me pongo mal, ¿qué voy a hacer? Mejor que vaya otro. Alguien más debe de tener ese don, pero pues yo definitivamente no. Yo definitivamente no. Hay quien tiene el don de ir a las cárceles, ¿no? De ir a los reclusorios a hablar de la palabra de Dios y tú dices, wow. Dices, pues que vayan los que tienen el don, porque yo no, pero que yo no. Pero podremos cambiar, hermanos. Podremos ser llamados para usar nuestra libertad y apoyar a los que menos tienen, a los que no conocen de la palabra de Dios. Podríamos cambiar, podríamos convertirnos como Pedro de esconderse a de repente ser alguien fundamental dentro de la fundación de la iglesia de Cristo. Podríamos conseguir ese valor gracias a la palabra de Dios. Solamente tú sabes, hermano, solamente tú sabes, hermano, qué tanto quieres alcanzar. Y si te das cuenta, es el tema que estamos tocando, el liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Eh, Tú fuiste llamado para algo, pero a lo mejor, a lo mejor nos hace falta armarnos de valor, ¿no? Y ayudarle a esos pocos que llevan esa carga pesada, porque sí los hay, pero son pocos, son muy pocos, no son la mayoría.
Entonces, hermanos, Jesús sabía que al darnos cuenta de que un líder tiene que ser un amante servidor de todos, pues no le iba a agradar a la mayoría. O sea, no iba a ser un puesto como que, como cotizado, ¿no? Como el del domingo. Dice, bueno, pues Claudia se sacó la rifa del tigre, ¿no? Porque, pobrecita, o sea, no la va a tener fácil, ¿no? Aunque va a ser la primera mujer presidenta, la que ha tenido más votos, la que tiene el Senado, la que tiene a los diputados. No va a ser fácil porque el liderazgo no está llamado a qué, no está llamado a hacer algo fácil, tiene que servir. Entonces Jesús sabía que ser un líder dentro de la iglesia no iba a ser fácil, ni todos le iban a pasar enfrente, ¿no? No todos iban a dar un paso adelante, decir, yo quiero trabajar, yo quiero estar en la escuela de verano, yo quiero estar en el campamento, yo quiero estar apoyando en el liceo. No todos dan un paso adelante, no todos dan un paso adelante. ¿Por qué? Porque se trata de servir, no de que nos aplaudan, sino de qué, de ayudar, de tener la mejor actitud, de tener el mejor servicio, de hacer un lado mis propios deseos personales, ¿no? Que se llama ego. O sea, mis propios deseos personales los hago a un lado y los pongo, todo lo que tengo lo pongo al servicio de quién, de la iglesia. No es fácil, Jesús sabía que no iba a ser algo fácil. Entonces, dejar nuestras propias comunidades, hermanos, es un requisito para ser un siervo, para ser un líder. Dejar a un lado nuestras propias comodidades. Este contraste de ideas, hermanos, lo encontramos y nos lo enseña Jesús en Marcos 10. Vamos a buscar Marcos 10, 42 y 43. Mas Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Déjenme leerles el 42, el 43 en una versión internacional, hermanos. Como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Aquí en México eso no lo conocemos, ¿no? O sea, no sabemos de qué está hablando. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Sí, sabemos que a veces a los políticos se les olvida que el que los puso ahí, ¿quién es? El pueblo y Dios. A lo mejor a ellos se les olvida, pero no a nosotros, hermano. A ti no se te tiene que olvidar que tú no llegaste a la iglesia por casualidad, o sí crees que hayas llegado por mera casualidad. Que viste la lona ahí de la escuela de verano y dijiste, pues me meto, ¿no? Para poder traer a mis escuincles, ¿no? No fue así, hermano. No es una casualidad, ni un interés de parte tuya, así, no. O sea, Dios te tenía preparado que estuvieras ¿dónde? Aquí en la iglesia de Cristo en Tláhuac. O donde tú quieras estar, ¿no? Pero ¿dentro de qué? Dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Entonces, en lo importante que nosotros debemos de comprender que para poder hacer caso a este llamado de Dios, ya estamos aquí, hermano. Ahora solamente falta el medio paso, ¿no? El medio paso de empezar a qué? De empezar a servir, de empezar a servir. De comprender para qué fui llamado a esta iglesia. ¿Para qué fui llamado? Muchas veces, muchas veces nosotros que predicamos, hermanos, de verdad que hay veces que ya siempre tenemos una etapa así como de bajón, de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pasar a dar clase, ya no quiero predicar. No sé a los que, no sé si a ti te pase lo mismo, ¿no? Como decía hace rato el hermano Samuel. Híjole, este domingo
como que hoy no me quiero reunir, como que hoy no, como que hoy hay fútbol o varias cosas, ¿no? Varias cosas. Digo, hay situaciones como hace 8 días el hermano Manuel nos comentaba, ¿no? Que los encuartelaron, literal, ¿no? O sea, no podían, no sé si fue el mismo caso de nuestros hermanos acá, policías, pero también hay situaciones así, ¿no? Pero cuando es por bajón, porque andas desanimado, porque no te dan ganas ni de ver a tus hermanos, pues no sé, a lo mejor como que estamos perdidos en nuestro llamado, ¿no? Como que estamos perdidos en nuestro llamado. Tenemos que estar conscientes, que tenemos que estar conscientes de realmente de nuestro llamado y tenemos que estar conscientes de que si fui llamado para predicar, voy a predicar. Si fui llamado para apoyar, voy a apoyar. Y si fui llamado para liderar, voy a liderar. Pero tienes que estar consciente que eres un siervo, que estás aquí para qué, para servir. Sí, mismo Jesucristo no quería que le sirvieran. Ahora, nosotros simples mortales. O sea, ¿qué podemos? Ni modo que exijamos algo, ¿no? No podemos exigir nada. Pero miren, nuestra mentalidad acerca del liderazgo es a veces muy terrenal, y eso le pasó a Jacobo y a Juan. Vamos a leer Marcos 35 allá arribita, Marcos 35 en adelante, Marcos 10 del 35 en adelante. Fíjate lo que le pasó a estos apóstoles, como decía hace rato nuestro hermano Samuel. Ya se me perdió, ahora como no trae melena, ya no lo veo tan fácilmente. Ya se me perdió, se nos da la fuga. Ok. Dice, acá está. Sí, es que antes rápido, ¿no? El afro. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que dijo el hermano, podemos ver las cualidades y sus defectos de los apóstoles, ¿no? Y esto pues fue algo que les pasó a estos apóstoles, dice hermanos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron en una actitud totalmente positiva, en una actitud totalmente sin pensar, porque ahí está luego lo que le respondieron, ¿no? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿estás de acuerdo? O sea, le estaba preguntando a ver qué le contestaban, pero él ya sabía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Dice, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero aquí está su respuesta a su pregunta de decir, Señor, nosotros queremos ser, nosotros queremos ser los que estemos a tu izquierda y a tu derecha, como cuando te para el oficial y le dices, présteme el servicio, oficial, présteme el servicio, mire, ¿cómo no habrá manera de que pues esto lo dejemos pasar, ¿verdad? Porque es la mentalidad que nosotros, ¿qué? Es la mentalidad terrenal, todo se puede con ¿qué? Con palancas, todo se puede con palancas. Pero aquí está la respuesta de Jesús para sus discípulos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, definitivamente Jesús no iba a mover palancas para que sus apóstoles estuvieran ¿qué? Sentados a su izquierda, a su derecha, porque dice, esa decisión no me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde? A mi Padre.
Hermanos, es que Jacobo y Juan querían la gloria, pero no querían la copa de la vergüenza. Qué raro, ¿verdad? Querían la corona, pero no estaban dispuestos a la cruz. Querían el cargo de amo, pero no de siervo, no de servidor. O sea, ellos querían ¿qué? Ellos querían mandar. Ellos querían estar a la diestra y a la siniestra. Los honores en el reino de Dios, hermanos, no nos son dados conforme a nuestras ambiciones personales, ni a nuestros egoísmos, sino son dados exactamente por voluntad divina. ¿Quién es el único que nos da un liderazgo dentro de la iglesia? Dios. ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te pone la voluntad de ayudar? Dios. ¿Quién te da la voluntad de no rendirte? Dios. Es voluntad divina, hermano. No es con respecto a tus egos y a tus deseos carnales. No se otorgan así, hermano. No son tan fáciles de obtener. No son tan fáciles de obtener. ¿Por qué? Porque hay que ser un siervo. Y a veces no todos estamos dispuestos a servir. ¿Crees que haya sido un golpe fuerte descubrir que la grandeza viene mediante de la servidumbre para estos apóstoles? ¿Crees que que hayan dicho, ah, caray? O sea, que no nada más es de tan fácil, no nada más es de venirme a sentar con el Señor. Pues no, no es tan fácil. La única manera de tener liderazgo dentro de la iglesia, hermanos, es volviéndote esclavo de todos, pero de todos. Es que fulanita no me cae bien, tienes que ser su esclavo, su siervo. Es que fulanito no me saluda, tienes que ser su siervo, le tienes que servir. Así está el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Van a hablar mal de ti? Van a hablar mal de ti porque eres un siervo. Tu honor va a andar por los suelos va a andar. Tu prestigio, no, vas a acabar sin prestigio, vas a acabar sin prestigio. Pero ¿para qué? Pero ¿por qué importa todo eso, hermano? ¿Por qué cambiarías todo eso? Por estar bien ante tu Señor. Porque cuando venimos aquí no venimos siguiendo a ningún hombre, ¿estamos de acuerdo? Venimos siguiendo a nuestro Señor. Y si me van a pisotear, si van a hablar mal de mí, si se van a enojar conmigo, qué bueno, ¿por qué? Porque estoy siguiendo a mi Señor, porque lo estoy sirviendo. Le estoy sirviendo a su pueblo, le estoy sirviendo a su iglesia, le estoy sirviendo a sus niños, le estoy sirviendo a los que quieren cantar, le estoy sirviendo a los matrimonios. ¿Sí me explico? Pero todo eso lo cantó, todos mis egos personales los cambio para servirle bien a mi Señor. Para servirle, como decimos, para servirle bien. No ahí a medias, ¿no? O sea, servirle bien, servirle bien. Por eso es que Jesús nos enseñó. Por eso es que en Isaías, hermanos, en este libro donde nos enseña sobre el Mesías venidero, vamos a buscar Isaías 42. Isaías 42. Dice, hermanos, aquí nosotros vamos a encontrar cómo nosotros podemos ser siervos. Porque el profeta nos hablaba ya sobre el siervo que iba a venir, el que iba a venir a morir por nosotros, el que iba a entregar todo por nosotros. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu
Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice en el 4, no se castigará, no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas y las costas esperarán su ley. Aquí está la clave para ser un excelente siervo, hermano, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos la vara muy alta? Sí, pero sí se puede, hermano, pero sí se puede. Porque Jesús no hizo nada que tú no pudieras soportar. ¿Sabes por qué? Porque Él se hizo humano como nosotros. O sea, Él se hizo humano, Dios se hizo humano como nosotros para demostrarnos que podemos soportarlo. Punto número uno para ser un buen siervo, hermanos, tenemos que tener dependencia. ¿Adivina de quién? De Dios. Porque dice en el 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Yo le sostendré. ¿Quién te va a sostener, hermano? Dios. Ah, nada más Dios, ¿eh? Nada más Dios. Nada más Dios. ¿Qué más quieres, hermano? Si te va a sostener Dios, aunque te pisoteen, aunque no te comprendan, aunque no te crean que eres un servidor de Dios, ¿quién te va a sostener? Dios. Este versículo, hermanos, habla de Jesús, y Jesús se hizo dependiente de su Padre, definitivamente. Lo tenía que hacer, no podía hacerlo de otra forma. No lo podía hacer de otra forma. Nosotros no lo podemos hacer de otra forma. Nosotros, hermanos, aprendemos de Jesús que a medida de que nos despojamos de de nuestros propios egos, de nuestras propias actitudes personales y dependemos más de Dios, adivina qué, hermano, el Espíritu Santo te usa más. Pero no podemos, o crece tu ego dentro de ti, o crece el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué crees que necesites más para servir a Dios, para servir a su iglesia? Por eso es que Jesús se despojó de su divinidad para poder estar dependiente de Dios y para demostrarnos que sí lo podemos hacer. Tú lo sabes, hermano. Cuando vienes el domingo a reunirte, participas, te anotas para apoyar en la escuela de verano, te conectas los miércoles por Zoom, lees tu Biblia todos los días. ¿Cómo andas? ¿Bien deprimido? Pues no, hermano. Andas bien contento porque sabes que Dios te sostiene, que ningún problema que se te ponga enfrente va a ser capaz de derribarte. Pero pues es que faltamos el domingo porque pues, teníamos que faltar. Luego el miércoles de Zoom, ni te acordaste de a qué hora nos conectamos. Aunque Abraham esté ahí, ya conéctense, hermano, los estamos esperando. ¿No? Tú dices, ay, otra vez el Abraham ahí, haciéndolo. Sí, hermano, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Ya hicimos lo más difícil, que fue que arrepentirnos y bautizarnos. Ya hicimos lo más difícil, pero necesitamos dejar que crezca nuestro Padre Celestial que está dentro de nosotros. Porque nosotros mismos lo ahogamos, déjame decirte. Si tú no sabes por qué andas bajoneado, andas triste, andas enojado con la vida, adivina por qué andas enojado con Dios. Pues porque has ahogado el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Lo has ahogado. Ya no quieres pasar a cantar, ya no quieres predicar. Te lo digo por experiencia. Te lo estoy diciendo como testimonio, que yo lo he sentido. He sentido como poco a poco he ahogado el Espíritu de Dios que está dentro de mí. Y si ves que no me pasa, que no paso a predicar, búscame y dime, estás ahogando el Espíritu que está dentro de ti, ¿eh? Porque no has pasado a predicar. Ya me confesé, hermano, ahí está. Ya me pueden reclamar. Y es que pienso que a todos les pasa algo parecido.
¿Nos vas a apoyar en la escuela de verano? No, fíjate que este año, pues no, está bien. Pero ya sabemos que andas ahogando el Espíritu de Dios que está dentro de ti, porque no quieres servir. A veces es porque no puedes, pero tú sabes si es porque no puedes o porque no quieres, porque dices, no, la verdad no. Tenemos que tener aprobación, hermanos. Dice ahí en el versículo, para ser un buen siervo tenemos que tener aprobación. Y sigue diciendo en el versículo 1, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios tuvo gran contentamiento, hermanos. ¿En quién tuvo gran contentamiento? En su siervo Jesús. Y él, hermano, y él también tenía ese el contentamiento que Dios tenía con Jesús. Ese sentimiento era recíproco, o sea, él sentía lo mismo. Y dice en otro versículo, en Salmos, en Salmos 4:8, hermanos, que esto es otro versículo de la palabra de Dios que nos habla sobre el Mesías venidero. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad. Entonces tú puedes estar frente a Dios como un siervo aprobado, pero hay veces que tú mismo no te apruebas y le dices, no, Señor, o sea, qué bueno que cuentes conmigo, pero si sabes contar, pues la verdad es que no. No te quiero servir. Pero si tú te sientes aprobado y le correspondes como Jesús le correspondió a Dios, entonces ya no tenemos ningún problema, ¿verdad? Dependemos de Dios, sabemos que somos siervos aprobados, sabemos y nos da gusto que Dios pues, se fije en nosotros. Porque cuando se te hace el llamado al servicio, hermano, no es la hermana que te está hablando, no es el hermano que te está haciendo el llamado, es Dios el que te está haciendo el llamado. Esto lo tienes que saber, porque para eso estamos aquí, hermano, para ser siervos. Y adivina qué, Dios te va a hacer el llamado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque nos ama tanto, hermanos, que no nos va a dejar que nos perdamos. No nos va a dejar que nos perdamos. Ya para terminar, hermanos. Jesús, para poder ser siervo, también tenía la característica de la modestia. Dice en el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús, hermanos, no fue ruidoso. Jesús no fue ostentoso. El siervo de Dios hizo un ministerio que es tan modesto su ministerio, que como decía nuestro hermano Samuel, hay quienes con toda su boca piensan que no existió. O sea, piensan y lo dicen con toda su bocota, ¿no? Que Jesús no es producto de la imaginación de unos hombres que escribieron la Biblia. Increíble, hermanos. Es tan modesto, fue tal su capacidad de servir, fue tal su capacidad de amar, que por eso piensan que no existe. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros, hermanos? Igual. Ni ruidosos, ni gritones. Tenemos que ser, ¿qué? Modestos para nuestro servicio. ¿Quién te lo va a reconocer? Si se te acerca un hermano, una hermana y te dice, bien por esos cantos, bien, siempre decimos gracias a Dios, porque para Él lo hacemos, no lo hacemos para nuestra propia, ¿qué? Para nuestra propia gloria, nada, hermanos. Toda la honra y la gloria es para nuestro Señor. Todos los proyectos que tenemos en esta congregación es para honra y gloria de nuestro Señor, porque gracias a Dios nos lo permite hacer, lo podemos hacer. Ya para terminar, hermanos, también Jesús fue empático. Y te voy a leer una versión internacional, la palabra de Dios para todos, de Isaías 42:3, dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él sí hará justicia.
¿Qué entendemos con esto, hermanos? No venimos a hacer ramas, leña del tronco caído, ¿eh? Estamos aquí para levantarnos. Si ves a alguien que está caído, lo tenemos que levantar. Si vemos a alguien que está triste, lo tenemos que levantar. Si vemos a alguien que está enojado, lo tenemos que levantar. Porque eso fue lo que hizo Jesús. O solamente le predicó a los que le creían. No, le predicó a quienes. Pues si no, no estuviéramos aquí, hermanos, sino nada más a los puros judíos, al pueblo escogido. Tenemos que tener esa empatía, hermanos. Tenemos que ser compasivos con los débiles. Tenemos que ser comprensivos y misericordiosos con los que fracasan. Jesús nos llama a ser igual que Él, hermanos. Y por último, ahora sí, tenemos que ser optimistas. Si es que desde que dije ya para acabar se me despertaron entonces. Pero ahora sí, la última característica para ser buenos siervos, hermanos. Necesitamos de tu alegría. Fíjate fíjate, en Isaías 42:4 dice, no se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán de él. ¿Qué es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que estar alegres sirviendo, hermano. No podemos estar sirviendo y enojados. Eso tú ya lo sabes. Se ve re feo, ¿no? Que vengas a servir y andes de malas. ¿Cómo? Pues si estás sirviendo. No se puede, o sea, Jesús nos enseñó que tenemos que ser optimistas. Porque mira, el pesimismo y el optimismo son lados que, pues, o eres de los que se desmayan y cuando regresas, en vez de regresar en sí, regresas en no. O eres de los positivos, que cuando te preguntan, ¿tú qué signo eres? Yo soy signo positivo. Ándale, de esos queremos en la iglesia del Señor. Sí, ¿cómo que qué signo eres? En Hechos 10:37 y 38 dice, hermanos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Tú crees que Dios está contigo, hermano? Hermana, desde que te bautizaste, tú sabes que el Espíritu de Dios está contigo. Y así como le dio poder a Jesús para soportar todas las pruebas, para soportar todo lo que le hicieron, para poder lograr su objetivo y cumplir cada una de lo que se escribió de él, para cumplir todo lo que se escribió de él, todas las profecías. No le fue fácil, hermano, porque era humano como tú y como yo. Se cansaba, tenía hambre, lo golpearon, murió y sufrió, como tú a veces has sufrido por defender el evangelio. Pero una cosa sí tienes que estar seguro, hermano, que tú eres un siervo aprobado por el Señor. Y Él te está llamando siempre. Como te lo dije una y otra vez, Él no se va a cansar de llamar. Aunque dejes de venir, ¿eh? Ahí vas a ver el anuncio en el WhatsApp. Te estamos esperando. Métete a Zoom. Dios te bendice, hermanos.